Unidad 2.3. Comunicación serie, asincrónica y sincrónica. UART, SPI y cuadrado C. Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART. Un UART es un componente de hardware que se utiliza para facilitar la comunicación serie en una computadora u otro dispositivo electrónico. Actúa como intermediario entre el procesador o el microcontrolador y los dispositivos periféricos o externos que utilizan una interfaz de comunicación serie. El UART se encarga de convertir los datos paralelos del procesador en una secuencia de bits serie para su posterior transmisión y recibir de la misma forma y convertirlos de nuevo en datos paralelos comprensibles para el procesador. Esto permite la transmisión y recepción de datos de manera secuencial a través de un solo cable, lo que es útil para la comunicación entre dispositivos a larga distancia o en el caso que existan limitaciones en el número de pines disponibles en el microcontrolador. Las aplicaciones del UART son variadas, como por ejemplo de su uso podemos mencionar comunicación entre microcontroladores o microprocesadores y sensores externos como sensores de temperatura, acelerómetros, giróscopos, etc., tan de moda hoy con la plataforma Arduino. Comunicación entre sistemas embebidos y dispositivos externos como pantallas de cristal líquido, módulos de comunicación inalámbrica, controladores de motores, etc. Sirve también para la programación y depuración de microcontroladores o dispositivos electrónicos durante el desarrollo y el proceso de prueba. Se puede utilizar también para realizar la transferencia de datos en serie en sistemas de comunicación como redes del tipo RS-232 o RS-485, que son dos estándares para este tipo de comunicaciones. Para establecer una comunicación serie entre dispositivos hay varios parámetros a tener en cuenta. La primera es la velocidad de transmisión, denominado también baud rate. Es la cantidad de bits que se transmiten por segundo. Se mide en una unidad denominada baudios. El baudio es 1 bit por segundo. Ambos dispositivos deben estar configurados con la misma velocidad de transmisión para poder garantizar una comunicación correcta. Bits de datos o data bits indica la cantidad de bits utilizados para transmitir los datos. Es común utilizar 7 u 8 bits de datos. Bit de paridad o parity bit. Es un bit que puede generar paridad par o paridad impar. La paridad se verifica en el dispositivo receptor para detectar posibles errores de transmisión. Este bit es opcional, es decir, que puede existir o no. Bits de parada o stop bits indica el número de bits que se agregan al final de cada byte del dato transmitido. Puede ser 1 o 2 bits de parada. El baudio es una unidad de medida que indica la velocidad de transmisión en una comunicación serie. A menudo se utiliza como sinónimo de baud rate o velocidad de transmisión. Un baudio representa la cantidad de bits que se transmiten por segundo. Existen velocidades estándar de comunicación que parten desde los 150 baudios, es decir, 150 bits por segundo, a 115.200 baudios o 115.200 bits por segundo. Un ejemplo de una velocidad muy utilizada es 9.600 baudios. Esto implica que en una comunicación serie se transmiten 9.600 bits en un segundo. La pregunta que surge es, ¿cuál es la duración en tiempo de cada bit? La duración en tiempo de cada bit es la inversa del baud rate y nosotros lo vamos a denominar a este parámetro como t-bit o tiempo de bit. Es decir, que si estamos transmitiendo 9.600 baudios, 1 sobre 9.600 baudios nos da este número 0,000104167 segundos. Para que este número sea un poco más entendible, lo pasamos a microsegundos y vamos a tener que cada bit tiene una duración en tiempo de 104.167 microsegundos. En este gráfico vemos una comunicación serie asincrónica en un diagrama muy simplificado en bloques. Tenemos a la izquierda un transmisor al cual le ingresan los datos en paralelo, un registro de desplazamiento que transmite los datos bit a bit y un receptor que se encarga de tomar esos datos bit a bit y transformarlos nuevamente en un dato paralelo.
Pero como vemos en el diagrama, no hay clock o señal de sincronismo. Solamente vemos un cable que dice dato. Como justamente no existe una señal de sincronismo, este tipo de comunicación recibe el nombre de comunicación asincrónica. De acuerdo a los temas que nosotros vimos en materias anteriores, en temas anteriores, si no hay señal de sincronismo, ¿cómo hace el receptor para saber cuándo está recibiendo un dato? ¿O cómo sabe el receptor si está recibiendo todos los bits en 1 o todos los bits en 0? En primer lugar, es importante aclarar que el estado de inactividad o estado de reposo o estado idle, cuando no hay actividad en una línea de transmisión, es un 1 fijo. Siempre queda la línea en 1 cuando no hay actividad. Cuando el transmisor inicia una transmisión y el receptor detecta esto, va a detectar un bit que siempre está implícito y siempre es transmitido, que es el bit de start. Es el primer bit que se transmite por cada byte transmitido. Se establece en un nivel lógico 0, opuesto al estado idle, para indicar el inicio de un byte de datos. Este bit de inicio permite al receptor sincronizarse con la transmisión y prepararse para recibir los siguientes bits. A continuación del start bit vienen los bits de datos, que pueden ser 7 u 8 de acuerdo a cómo haya sido configurado el canal, que son los que contienen la información transmitida. Luego de estos 7 u 8 bits de datos puede venir el parity bit, recordemos que es un bit opcional. Y por último, el o los stop bits, que siempre tienen un nivel lógico igual al estado idle o al estado de reposo. Pero seguimos sin tener ninguna señal de referencia. ¿Cómo sabe el receptor cuándo debe leer cada bit? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que hay un flanco descendente que nos indica que hay un bit que indica el inicio de una nueva transmisión, pero luego no tenemos una referencia para saber cuándo están llegando los demás bits. Como se dijo anteriormente, el estado idle es un nivel alto en la línea de recepción. El receptor espera un cambio de nivel de alto a bajo. En ese instante, habilita la cuenta de un contador que tiene como clock la frecuencia del baud rate multiplicado por 16, es decir, una frecuencia de reloj 16 veces mayor que la duración de un T-bit. Ese contador cuenta hasta 8 para asegurarse de estar en el centro del start bit. Entonces, si detecta un 0, esto implica que el start bit es válido y está pronto a recibir un dato, pero además nos centra este espacio que nosotros llamamos mid bit, o sea, el centro de un bit. ¿Para qué? Para contar 16 ciclos de clock más y saber que en ese instante está cursando el primer bit de datos. Luego, simplemente, cuando se leyó el primer bit de datos, ese contador se pone en 0, cuenta 16 ciclos de clock más, ¿y dónde va a estar? Y va a estar en el centro del bit 1. 16 ciclos de clock más va a estar en el centro del bit 2, del bit 3, del bit 4, del bit 5, etcétera, etcétera. Si hubiese un bit de paridad, tendríamos que detectar ese bit de paridad y luego lo que tiene que coincidir es que después del bit de paridad o del dato 7, en el caso que el bit de paridad no exista, contar 16 ciclos de clock más y verificar que el bit de stop o la línea de datos en este caso esté en 1. Si nosotros tenemos 2 bits de stop, el ward debe validar los 2 bits, o sea, contará 16 y luego 16 clocks más y deberá validar que el estado de la línea de datos esté en 1 para dar como válida la recepción de un carácter. El formato de la configuración de la palabra que vemos en el gráfico normalmente se describe con una sigla del tipo 8N1. Esto significa que tenemos 8 bits de datos, ninguno de paridad y un bit de stop. Eso suma 9 bits.
pero en realidad los bits transmitidos son 10 debido a que el start bit está implícito y nunca nos debemos de olvidar de él cuando hagamos las cuentas. Un ejemplo de cómo se configura un canal de comunicación puede ser 7 o 2. Esto implica 7 bits de datos par impar. 7 o 2 nos indica que el dato a transmitir es de 7 bits de datos, paridad impar y 2 bits de stop. En total nos va a dar 7 de datos más 1 de paridad más 2 de stop y 1 de start nos da 11 bits. Recuerden esta regla mnemotécnica. Odd en inglés es impar. Odd tiene 3 letras, es impar. Even es par. Even tiene 4 letras. Con esta regla mnemotécnica estimo que no se lo van a olvidar nunca. 8E1 implica que el dato transmitido es de 8 bits de datos, la paridad es par y tiene un bit de stop. En total, 11 bits. Nuevamente tenemos un bit de start, 8 bits de datos, 1 de paridad y 1 de stop. Noten que siempre agrego un bit en la suma al inicio que corresponde al bit de start. Este 1 que pongo acá es el bit de start que no está en este acrónimo. Si sumamos todos esos bits y los multiplicamos por el t-bit, obtendremos la duración en tiempo de la transmisión de un carácter. Ejemplo, si la duración en tiempo de la transmisión de un carácter en formato 8N1 a 9600 baudios, el t-bit habíamos dicho que era en el orden de los 104 microsegundos. Entonces, 8N1, tengo que calcular la cantidad de bits que me implica poder enviar un carácter. Tengo un bit de start, 8 de datos, ninguno de paridad, 1 de stop. Eso implica que son 10 bits. 10 bits por este tiempo en segundos equivale a que voy a estar aproximadamente, voy a tardar 1.04 milisegundos por carácter transmitido. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera voy a saber cuánto tiempo voy a estar transmitiendo datos. Entonces, si un UART transmite a 9600 baudios y su formato de transmisión es 8N1, ¿cuántos caracteres por segundo se podrán transmitir? Si el formato es 8N1, es decir, 10 bits por carácter, como vimos anteriormente, y la velocidad es de 9600 bits por segundo, lo divido por 10 bits del formato de carácter y eso me da 960 caracteres por segundo. ¿Por qué? Porque por cada carácter yo necesito transmitir 10 bits, ¿sí? Los 8 de datos más los 2 bits de sincronismo. Y si estoy transmitiendo 9600 bits por segundo, este cociente me va a dar la cantidad de caracteres por segundo que voy a estar recibiendo del lado del receptor. Esta es la manera en la que determinamos la cantidad de caracteres por segundo que se transmiten. Al determinar la cantidad de caracteres por segundo que se transmiten, tenemos la posibilidad de determinar qué porcentajes de esos bits son de sincronismo o seguridad y cuáles son los de datos puros. En el caso del ejemplo, 8 de los 10 bits son de información pura y solo 2 de sincronismo o seguridad. Por lo tanto, el 80% del tiempo de transmisión se transmite información pura. A la cantidad de bits puros de información por segundo la denominamos bits de información por segundo o, mejor dicho, BPS. Un ejemplo para resolver. Indicar cuál es la velocidad de transmisión en baudios de un canal de comunicaciones que transmite en formato serie asincrónico si la frecuencia del reloj del UART correspondiente es de 28.800 Hz. Suponiendo que el UART está configurado para transmitir caracteres de 7 bits más paridad más un bit de stop, indicar cuál es la velocidad medida en BPS y en caracteres por segundo. Resolución.
La frecuencia del receptor serie es 28.800 Hz. Por lo tanto, dividido 16 nos va a dar 1800 baudios. Frecuencia del receptor dividido 16 clocks nos da 1800 baudios. Si el formato de la palabra es un bit de start más 7 de datos más 1 de paridad más un bit de stop, implica que tenemos 10 bits por carácter. Si yo estoy transmitiendo 1800 baudios sobre 10 bits por carácter, entonces estoy transmitiendo a una velocidad de 180 caracteres por segundo. 180 caracteres por segundo por 7 bits de información nos está dando alrededor de 1260 bits de información por segundo, es decir, 1260 bps. Nótese la diferencia entre baudios y bps. El cociente bps dividido baud es la eficiencia del canal. En este caso nos da un 70%. 0,7 es la eficiencia del canal. Un segundo ejemplo. Indicar en cuánto tiempo se puede transmitir un documento de texto simple de 3 megabytes utilizando un canal serie asincrónico de 33.600 baudios. Si cada carácter se transmite en un formato ASCII de 7 bits, más paridad, más 2 bits de stop. Entonces, tamaño del documento 3 megabytes. Velocidad de transmisión 33.600 baudios. Formato de la palabra, 1 bit de start, 7 bits de datos, 1 bit de paridad más 2 bits de stop me da 11 bits por carácter. El documento es de 3 megabytes. Para evitar todo tipo de dudas, multiplicamos 3 por 1024 por 1024. 1024 por 1024 es 1 mega por 3, nos da 3 megapalabras. En este caso la palabra está expresada en bytes, que son palabras de 8 bits, y eso me va a dar un poco más de 3 millones. Cabe aclarar que el WART está configurado para transmitir palabras ASCII de 7 bits. El problema es que no se puede desarmar cada palabra de 8 bits del documento. El WART carga las palabras en paralelo, aunque las transmite en serie. Por lo tanto, cada carácter ASCII se transmitirá en 7 bits con la consiguiente pérdida de información. Es decir, el bit más significativo no va a ser transmitido. 33.600 baudios sobre 11 bits por caracteres me da 3.054 caracteres por segundo. ¿Sí? Nunca podemos tener caracteres por segundo de manera fraccionaria. ¿Sí? Siempre tenemos que redondear hacia abajo. 3 megabytes dividido 3.054 caracteres por segundo me va a dar esta cuenta en la cual tengo 3 por 1024 por 1024, que es 3 mega, dividido 3054. Eso me va a dar aproximadamente 1031 segundos, que convertido me va a dar aproximadamente 18 minutos. ¿Cuánto es la información que se pierde? Bueno, como tarea, observen una tabla ASCII y vea qué caracteres no se recibirán correctamente. Es decir, si puedo transmitir únicamente valores de 7 bits, ¿qué caracteres en una tabla ASCII tienen un valor superior al valor 127? Analícenlo, por favor. Serial Peripheral Interface, SPI. Serial Peripheral Interface, o comúnmente denominado SPI, es un protocolo de comunicación serie utilizado para la transferencia de datos entre un maestro, al que llamaremos master, y uno o varios dispositivos esclavos que los vamos a llamar slaves. El bus SPI consta de 4 líneas principales. Serial Clock es la línea de reloj que sincroniza la transferencia de datos entre el master y los dispositivos slaves, y en todos los casos es el master el que genera la señal de reloj. MOSI, Master Output Slave Input, es la línea por donde el master envía los datos hacia los slaves. MISO, Master Input Slave Output,
es la línea por donde los dispositivos slave envían los datos al máster. Y por último, la línea slave select, que es una línea individual por cada dispositivo slave en el bus para establecer la comunicación de dicho dispositivo en particular mientras los demás permanecen activos. Es importante aclarar que todas las líneas son unidireccionales. No existen líneas bidireccionales en este protocolo de comunicación serie. En la imagen vemos la interconexión de dos dispositivos. Un máster a la izquierda que tiene sus señales conectadas como serial clock con serial clock, MOSI del máster con MOSI del slave, MISO del máster con MISO del slave y slave select del máster hacia el slave. En el caso que nosotros queramos conectar varios dispositivos, las líneas serial clock, MOSI y MISO se comparten, pero noten que existe una línea de slave select por cada dispositivo que está conectado al bus. Es decir, que las tres líneas que nombré al principio son comunes a todos los dispositivos y el slave select es el que me permite habilitar cada dispositivo para que pueda dialogar con el máster. El flujo de la comunicación en un bus SPI es controlado siempre por el máster. El proceso típico de transferencia de datos es el siguiente. El máster activa la línea de slave select correspondiente al dispositivo slave con el que desea comunicarse, seleccionándolo. El máster genera pulsos en la línea serial clock para sincronizar la transferencia de datos. Luego, en cada pulso de serial clock, el máster coloca un bit de datos en la línea MOSI y el dispositivo slave lo recibe en su línea MOSI. Al mismo tiempo, el dispositivo slave coloca un bit de datos en su línea MISO y el máster lo recibe en su línea MISO. La transferencia continúa en cada pulso de serial clock hasta que se haya transmitido la cantidad de bits necesarios. El máster desactiva la línea slave select del dispositivo esclavo, finalizando la comunicación. En este diagrama vemos simplificado el circuito MOSI-MISO y serial slave select y serial clock. Entonces, MISO con MISO, MOSI con MOSI, y fíjense que son dos registros de desplazamiento que están concatenados. O sea que yo transmito, el slave lo recibe y el slave me transmite o el dato anterior para que yo lo pueda validar o un dato nuevo en el mismo instante, es decir, en la misma acción de enviarle un dato, el slave siempre me devuelve otro dato. Esto es una forma también para poder determinar cuántos dispositivos slave tenemos en una misma línea. Integrated Circuit o IIC o I cuadrado C, como habitualmente lo llamamos los electrónicos. El bus I cuadrado C es un protocolo de comunicación serial que permite la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos a través de solo dos cables, una línea de datos SDA y una línea de reloj SCL. Fue un desarrollo de la empresa Philips en los años 80 para comunicar diferentes chips dentro de televisores y radios que ya comenzaban a incluir microcontroladores para su control. Se transformó en un estándar en la industria en los 90 y como se trata de un bus, permite interconectar muchos dispositivos con solamente dos cables. El funcionamiento del bus I cuadrado C se basa en un enfoque del tipo Master-Slave.
Un dispositivo master, como un microcontrolador, inicia y coordina las transferencias de datos en el bus, mientras que los dispositivos slaves, como sensores, memorias o controladores, responden a las solicitudes del maestro. El protocolo I²C utiliza un esquema de direccionamiento para identificar cada dispositivo slave en el bus. Cada dispositivo tiene una dirección única asignada por el fabricante de cada chip, que puede ser de 7 bits o de 10 bits. Varios chips del mismo tipo pueden convivir en un mismo bus con el mismo fixed address o address fijo, el que fija el fabricante, y luego el fabricante a nosotros nos deja accesible fuera del chip patitas que son unos bits que conforman el address de cada esclavo. Es decir, en el ejemplo que estamos viendo en la imagen, el fixed address es 1010, pero existen 3 bits más, o sea, en total 7 bits para este tipo de chip, que fijándole un 0 o un 1 a estas patitas, me permiten interconectar 8 dispositivos iguales a este en un mismo bus. Y yo los voy a identificar como el 10100000 hasta el 1010111. ¿Sí? Entonces, tenemos un fixed address y un hardware selectable. Para iniciar una comunicación, el máster envía una señal de inicio al bus I²C, indicando que desea comunicarse con un dispositivo slave específico. A continuación, transmite la dirección del dispositivo slave al que desea acceder. Si el dispositivo slave coincide con la dirección enviada, responde con un acknowledge al maestro, que es un bit que va a fijar en 0. Una vez establecida la comunicación, el máster y el slave pueden intercambiar datos. Los datos se transfieren en paquetes de a 8 bits, donde cada paquete se confirma con un acknowledge o un no acknowledge, en el caso de un error, después de su recepción. El máster puede enviar o recibir múltiples bytes de datos en una secuencia continua. Al finalizar la comunicación, el máster envía una señal de parada al bus I²C indicando que ha finalizado la transferencia. Esta señal de parada es reconocida por todos los dispositivos en el bus y libera las líneas de datos y clock para su uso por otros dispositivos. Al existir solo 2 cables, las señales Start y Stop son generadas por estados excepcionales en los pines de SDA y SSL. SDA es Serial Data, SSL es Serial Clock. Es decir, se mueve la línea de datos con la línea del clock en alto. Fíjense, línea de clock en alto, línea de datos se mueve. Y en la secuencia de stop pasa exactamente lo mismo. Noten que en todos los casos los datos se transmiten en secuencias de 8 bits y siempre se mueve la línea SDA cuando la línea SSL está en bajo. Únicamente ocurre lo opuesto cuando estamos en los estados de start y stop. Esto fue la gran ventaja de este protocolo para evitar necesitar utilizar una línea más, una línea de datos o de selección, como por ejemplo tiene el SPI, que aquí no existe, aquí se hace a través de esta excepción, ¿sí?, de start y stop. Por cada byte transmitido, el chip que oficia de slave envía al master un bit de reconocimiento llamado acknowledge. Fíjense, aquí está marcado con las letras ACK, cuyo estado es 0 y eso indica que recibió de manera correcta el dato. En la figura se muestra la secuencia de escritura de una posición de memoria en un dispositivo 24C32, una memoria EEPROM. Es decir, tenemos una condición de start, luego 1, 0, 1, 0 y luego aquí nosotros como master enviaremos el hardware select que hayamos elegido para un chip en particular, le damos la señal de write
y el dispositivo esclavo nos va a responder el acknowledge. Luego escribimos la primera parte del bit de address. Noten que aquí hay asterisco, significa don't care, porque esta memoria de 24C32 es de 8K, quiere decir que, perdón, de 4K, quiere decir 4096 palabras, quiere decir que estos 3 bits no son utilizados porque no existen en 4096, solamente lo direccionamos con 12 bits. Entonces mandamos la parte alta de la palabra de dirección, luego la parte baja que son 8 bits y por último el dato. Fíjense que cada vez que se envía un byte siempre hay un acknowledge que nos indica que el dato fue recibido correctamente. Y por último, el dispositivo master envía una señal de stop para indicarle a todos los dispositivos, inclusive este, que se terminó la transacción. Y de esa manera escribimos un dato de 8 bits. Este tipo de memorias tiene una opción que se llama escritura en modo burst, que si yo envío un dato y luego envío otro dato, el próximo dato se escribe en la dirección consecutiva a la que yo le marcara en primera instancia. Entonces, puedo escribir hasta 64 datos de forma consecutiva. 64 es el máximo, ¿sí? A partir de ese momento, ya si yo le mandara 65, el 65 no lo escribiría.